pues vamos entonces a empezar nuestro estudio en el capítulo 13. Vamos a entrar al capítulo 13 del libro de Lucas. Lucas 13. Y la palabra de Dios en Lucas 13 dice así. Lucas 13, 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables? ¿Cómo le hago para parar esto? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si dijere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, este pasaje lo he titulado Con tiempo prestado. Con tiempo prestado. Dios nos da tiempo para que nosotros pongamos atención a la necesidad de estar bien con Dios, de arreglar nuestras cosas con Dios antes que venga el fin de nuestra vida o que venga Cristo por los cristianos. Pero ciertamente con frecuencia ya estamos viviendo tiempo prestado, tiempo que esa misericordia de Dios para que nosotros hagamos caso al llamado de Él. Este pasaje de eso se trata. Decíamos la vez pasada que a partir del capítulo 12, el capítulo 13 hace lo mismo. Ya no está Cristo predicando más que advertencias de juicio. Pon atención a las cosas de Dios. Tú no sabes cuánto tiempo te queda. Es lo único importante. O como dijo esta persona misionera que murió allá en Ecuador, predicando de Cristo con los Aucas. Su nombre era Jim Elliot. Ojalá y el día que venga el momento de morir, ya no te quede más que hacer, más que morir. Porque tienes todo arreglado, porque te has estado preparando para ese momento que ciertamente va a venir. Y los cristianos somos personas que con nuestra comunión diaria con Cristo, pues queremos estar preparados. Pero hay muchos allá afuera que no lo están, que viven por otras cosas. Anoche estaba yo hablando con una señora en el club y me dijo: qué bonito, ciertamente nosotros no le ponemos atención a Dios. Le dije: sí, estamos muy distraídos comprando y vendiendo y haciendo y yendo para allá y viniendo para acá, y no es importante Dios.
hasta que de repente termina todo y te enfrentas al Creador. Hay que estar preparados. Este pasaje con mucha claridad habla de esto. Él quiere enfatizar que ya no hay mucho tiempo más. Hay que tomar una acción urgente en tu situación con Dios. Ciertamente Dios es paciente, muy paciente con nosotros y no quiere que nadie perezca, sino que vengamos al arrepentimiento. Pero ese momento puede rápidamente llegar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, 9. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la misericordia de Dios. Dios nos da más tiempo, nos habla varias veces durante la vida. Cada vez que vamos a un funeral, pues estamos enfrentando la realidad de la muerte y como que nos dice, ¿qué vas a hacer? Y muchos pues no hacen nada. Y Él se espera, Él es paciente, pero esa paciencia tiene su fin. Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6, 3. Dice Génesis 6, 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios le da al hombre 120 años más para arrepentirse. Y después de esto pues llegó el diluvio y nunca había llovido en la tierra, pero hubo 120 años de predicación de Noé construyendo el arca porque ya venía el diluvio y bueno, no se convirtió nadie. Entonces sí llega el fin. Judas 14, Judas, el penúltimo libro de la Biblia, anterior a Apocalipsis. Judas 14. Judas 14, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, pues el fin viene y nosotros debemos de estar preparados. Y él quiere corregir la mala doctrina que existía en esos tiempos, que también podemos decir que en estos tiempos nosotros la tenemos también muy confundida. Esas personas les pasó eso porque eran realmente malos y por eso les sucedió esas cosas. Bueno, pues él quiere corregir esa doctrina de que no es así, de que las cosas nos van a pasar a todos, a los muy malos y a los menos malos y aún a los cristianos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, en donde las cosas suceden y nosotros somos parte de ese mundo y a nosotros también nos va a tocar. Y él quiere enfatizar esto en este pasaje, porque siempre pensaban los judíos, es que les pasó a ellos eso por la manera como se comportan. Dios los juzgó, Dios los castigó, pero no es así. Y aquí les va a decir, esto le va a pasar a todos. Va a venir una calamidad, que es tu enfrentamiento con Dios. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Todos sufren de juicio inmediato de Dios
Y las calamidades de la tierra son juicio del pecado. Pero ¿quién no ha pecado? A los malos les sucede esto. Bueno, pero ¿quién es bueno? A los buenos no les va a suceder, pero ¿dónde están esas personas? No, Señor, somos todos nosotros. Ahora, hay algunos malos que sí les sucede algo inmediatamente, puede suceder, pero en general las cosas nos van a suceder a todos. Las inundaciones, los terremotos, los incendios, los accidentes, todo lo que tú quieras. Y entonces Él quiere hablar de esto y todos debemos de estar preparados. Todos los cristianos somos culpables y merecemos la muerte. Y estamos viviendo con tiempo prestado. Dios en su misericordia es paciente para ver qué vamos a hacer y cuándo vamos a voltear a Él. Job 4:7, por ejemplo, en donde le están diciendo a Job que todas estas cosas que le están pasando a Job es porque hay pecado escondido en su vida y por eso Dios lo está castigando. Pero muy pronto vamos a ver que Jesús va a contradecir esa manera de pensar. Job 4:7. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Está usando esa filosofía equivocada aquí el amigo de Job. O los mismos apóstoles allí en Juan capítulo 10, versículo 2. Juan 10:2. ¿Qué dice? Juan 10:2. No, realmente no es. ¿Por qué me dice esto? Espérame tantito, porque no es Juan 10:2, sino que yo creo que es 9:2. Sí, Juan 9:2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Como que era el castigo, ¿verdad? Pero no es así, sino que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Vivimos en un mundo caído por el pecado que sufre todos estos desastres y desequilibrios de la naturaleza por todos lados y nos afecta a todos. La universalidad de esto es innegable. En un lado está haciendo una sequía tremenda de hace mucho que no llueve y en otro lado se está inundando de tanta agua que hay, ¿no? Y en un lado hay justos e injustos y en el otro lado también, y a todos les toca por igual. Sí. Parecería que hay indiferencia de Dios, dice el Salmo 88, Salmo 88:14. Salmo 88:14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Sí? Podríamos estarle incriminando a Dios. O Job 13:24. Job 13:24, en donde dice: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Dice Job a Dios. Sí, pues. Pero no es así. Podríamos tener una pregunta válida. ¿Por qué Dios parece indiferente a esto? ¿Por qué trae y permite tantas cosas, tantas tragedias, tanto sufrimiento? Bueno, pues para empezar, todos merecemos la muerte. Y entonces todo lo que pase sobre eso, pues es ganancia, pero realmente sí estamos mal con Dios. Primera de Reyes 8:46. Primera de Reyes 8:46. Dice Primera de Reyes 8:46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Aquí está lo que yo quería decir. Todos merecemos la muerte porque todos hemos pecado. Salmos 143:2. Salmos 143:2, que dice así:
delante de él expondré mi queja. No, 143:2, perdón. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Sí? En realidad no hay uno que esté bien, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y luego Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que todos merecemos. Entonces las cosas que pasan en la tierra, el desorden que hay, pues es muy lógico. Lo trajo el pecado. Y bueno, la tierra está realmente totalmente fuera del diseño de Dios por el pecado. Pero tú me dirás, bueno, pero ¿qué hay con los buenos? O sea, si va Dios a hacer algo, pues que no lo haga con los buenos. Pero aquí es cuando tú te preguntas, bueno, ¿y quién es bueno? ¿Dónde están esas personas que sí podrían estar excluidas de eso? Pues no existen, ¿verdad? Porque no hay bueno. Romanos 3, del 10 al 12, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y yo le añado, ni yo, ¿verdad? Sí. Entonces está clarísimo, ¿eh? Pero tú también te podrías preguntar, oye, ¿pero por qué a los cristianos? Ok, ellos no son buenos, son pecadores redimidos, ya aceptaron a Cristo, están teniendo ya una vida acorde a Cristo. ¿Por qué entonces a ellos también? Bueno, porque somos parte del mundo en donde estamos y nos lleva también la calamidad a nosotros también. Pero Dios tiene planes. ¿Cuáles son los planes? Bueno, para los no incrédulos, los desastres, las calamidades deben de ser para que volteen a Dios, ¿no? Sería la única manera que podrían voltear a Dios, ¿sí? Isaías 55, 5 y 6. Isaías 55, 5 y 6, que dice así. Isaías 55, 6. Buscad a Jehová, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Sí? Y bueno, pues básicamente estas llamadas de atención, estas catástrofes que les vienen a los no cristianos, son para que volteen a Dios, para que digan, oye Dios, ¿qué hago? Y quizá puedan ya entablar una relación con Él. ¿Sí? Pero a los creyentes, a las personas que sí tienen a Cristo, les pasa también esto. También son parte. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Porque Dios tiene un fogueo para ellos. Quiere que pasen por pruebas y ahorita vamos a verlas. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. Y ya no encuentro aquí mi pobre hojita de Primera de Pedro 1, 6 y 7. Entonces voy a tener que pedirte que me... Yo creo que tenía un versículo que no me gustaba y por eso quité esa hoja, no lo sé. Pero dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Cristo. Entonces Dios nos pasa por la prueba para que nosotros salgamos todavía mucho más purificados, ¿sí? Entonces todas estas cosas tienen propósito para los incrédulos que vengan a Cristo, para los creyentes que se fogueen y estén todavía más cerca de Cristo.
inclusive para los creyentes, quisiera ir un poco más allá, que estas cosas que le pasan tienen cosas muy específicas de Dios para ellos. Podríamos decir uno de prueba, para ver si estás realmente dependiendo de Dios. 2 de Corintios 1, 8 y 9. 2 de Corintios 1, 8 y 9. 2 de Corintios 1, 8 y 9 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, ¿verdad? Entonces, estas pruebas son para que nos acerquemos mucho más a Dios y volteemos realmente y dependamos más de Él. También para voltear al cielo, en lugar de estar viendo las cosas aquí de la tierra, que a veces son importantes, que veamos que no son tan importantes, y cuando vienen las pruebas, pues vemos que hay cosas más importantes, y que veamos la realidad del cielo, ese cielo al cual ya estamos esperando que venga pronto. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No sé si te ha pasado a ti, pero cuando vienen las broncas, cuando vienen los problemas, qué dulce, qué tan tierno es Jesús, como que es cuando más lo disfrutas, porque te agarras de Él con todo, porque sabes que estás pasando por muchos líos en ese momento. Pero también puede ser obediencia. Sencillamente obedecer a Dios, pues no sé por qué me está pasando, Dios, pero yo te obedezco y yo te sigo en las buenas y en las malas, que no son malas, pero las puedo ver yo así. Salmo 119, 67. Salmo 119, 67, que dice así. Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Cuando las cosas me van muy mal, yo me agarro de Dios con todo. Y el 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, ¿sí? Para ver su compasión para conmigo también podría ser otra cosa. Salmos 103, 13. Salmos 103, 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces las pruebas pues sí tienen mucho sentido para que nosotros aprendamos mucho. También para prepararnos a ser mejor cristianos, a estar dependiendo de Él. Santiago 1, del 2 al 4. Prepararnos para mejor servicio para Él. Allá en Santiago capítulo 1, que dice así. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces todo este fogueo para los cristianos es muy bueno. Pero además para consolar a otros. ¿Quién mejor puede consolar a otra persona con los problemas que él tiene, sino la persona que ha pasado por esos mismos problemas, ¿no? Entonces Dios dice, te voy a hacer pasar a ti por eso, para que después tú puedas consolar a otros que tengan la misma situación y poder decirles que sí se puede salir adelante en esa situación. 2 de Corintios, capítulo 1,
4 al 6. Segunda de Corintios 1, 4 al 6, que dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, también consolar a otros, porque ya nosotros hemos pasado por ello. Bueno, Jesús rechaza en este pasaje la noción de que las calamidades vienen porque son más pecadores a los que les sucede eso que a los que no les sucede. Dice, no, Señor, esta es una cosa equivocada. Nos acontece a todos y nos presenta aquí en este pasaje tanto la instrucción directa como una ilustración. Vamos a verlo pues, una instrucción directa y luego una ilustración, en donde sí nos va a decir que cuidado, prepárense, porque ahí viene el lobo. Primero la instrucción, que realmente nos la da en dos pasajes que pasaron durante el tiempo de Jesús, sin tener muchos datos de ellos. La instrucción, dos desastres que habían acontecido recientemente y que todos conocían. El primero de esos desastres es el templo. Vamos a nuestro pasaje, aquí de Lucas, capítulo 13. Lucas 13, y dice, en este mismo tiempo, bueno, Jesús ha estado hablando de juicio, pues va a continuar a estar hablando de juicio. Y ahí estaban algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Quiero decirles que no es así. A lo mejor eran muy pecadores, a lo mejor no eran tan pecadores, ¿Saben lo que estaban haciendo estos galileos cuando fueron matados por Pilato? Estaban en el templo, siguiendo las cosas de Dios, adorando a Dios, haciendo sacrificios para Dios. Yo no creo que eran tan terribles estas personas. Y sin embargo, tuvieron una muerte terrible en manos de este señor Pilato. Porque quiero decirte que Pilato era un verdadero personaje. Una persona muy cruel, era este señor Pilato, aunque era muy débil y vacilante, como lo veríamos después en el juicio con Jesús. Fue gobernador de Judea del año 26 al año 36 después de Cristo, arrogante, orgulloso, cínico, siempre insultando las tradiciones de los judíos. Él entró con gran pompa a Jerusalén cuando él fue gobernador, llevando una serie de imágenes de Roma que insultaban a los judíos porque lo consideraban idolatría. Él se llevaba el dinero del templo para diferentes situaciones de él o de otras cosas y no le importaba que era dinero del templo. Entonces él constantemente estaba infringiendo situaciones de los judíos y los judíos pues no les parecía muy bien. Y en una de esas, él fue y mató a las personas en el templo que estaban ofreciendo sacrificio para Dios. Dice que mezcló la sangre de ellos con el sacrificio que estaban ellos celebrando, ¿sí? Que fue una cosa realmente muy fea y sin saber por qué o cuáles fueron los detalles de esa historia. Pero bueno, era una de las muchas que tenía este señor Pilato. ¿Creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que ustedes y por eso les pasó a ellos eso y a ustedes no les va a pasar? Dice Jesús, ¿no? Y alguno puede decir, bueno, es que eran galileos, los galileos no sirven y bueno,
eran de segunda clase, ¿verdad? Y a lo mejor, bueno, pero a lo mejor eran los mejores de los galileos, ¿no? Porque bueno, estaban en el templo, habían venido a adorar a Dios. Y sin embargo, Jesús les dice no, un no muy enfático, un no muy firme, aquí en el versículo 3. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A lo mejor tú no vas a morir, Pilato, mezclando tu sangre con la de los sacrificios, pero te vas a morir de alguna otra manera. Y la calamidad te va a venir, mucho más fuerte que la calamidad que tuvieron ellos, porque si tú no estás preparado, eso será ciertamente una terrible calamidad, ¿sí? Y luego toma otro ejemplo de otro incidente que debió haber pasado también en esos tiempos, empezando en el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les vuelve a hacer otra vez la misma pregunta, pero en esta ocasión ya no está hablando de galileos de segunda clase, está hablando de jerusalenos, por decir la palabra, ¿no? Gente de Jerusalén que estaban trabajando y les cayó la torre encima. Probablemente estaban trabajando en los acueductos que los romanos constantemente construían para traer agua a Jerusalén. Y había por ahí una torre en la construcción y esa torre se cayó y mató a 18 de ellos. Y Jesús dice, ustedes piensan que eso les pasó a ellos y no a ustedes, porque ellos eran terribles y ustedes no tan terribles. Y les dice otra vez en el versículo 5, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿sí? Entonces aquí Jesús está hablando de un incidente en el templo, está hablando de un incidente en la torre de Siloé, pero está hablando también del incidente mayor, la verdadera calamidad que va a venir sobre la gente que no está preparada para morir, porque no tiene sus cosas arregladas con Dios. Y en realidad es tan sencillo. ¿Cómo puedo yo arreglar mis cosas con Dios? ¿Qué cosas tendré que hacer para que yo estar bien con Dios? Pues la verdad no hay mucho que hacer, porque ¿qué podrías hacer tú para llegar al cielo en tus propios esfuerzos? Pues nada, ¿no? Frecuentemente digo que el estándar de Dios es muy alto y hay personas que quieren llegar a Él y como son pues muy buenos, llegan muy lejos, ¿verdad? Y otros inclusive más, pero muy lejos del estándar de Dios. Y fue por eso que Cristo vino a la cruz. Fue por eso que Él mismo tuvo que pagar por nosotros, para que nosotros nada más en los méritos de Él, ¿verdad? Como que seamos elevados al estándar de Dios y poder entrar al cielo. Y esa es la verdadera calamidad. Olvídate de los accidentes o desastres que pueden pasar y que frecuentemente pasan en el mundo, ¿no? El verdadero desastre, la verdadera calamidad es de que te encuentre la muerte y no estés preparado para enfrentarla ante Él, el Creador. Dice la Biblia que todo hombre dará cuenta de sí a Dios. Romanos 14:12. Entonces, pues, sí hay que estar preparados. Y como decía este misionero, lo vuelvo a repetir, ojalá que el día de tu muerte ya no tengas nada más que hacer, más que morir. Tengo todo arreglado, tengo mi maleta, tengo mi pasaporte, tengo todo arreglado. Yo estoy listo para morir en cualquier momento, sea hoy o sea dentro de 10 o 15 o 20 años, no importa, estoy preparado. Y bueno, él ciertamente lo estuvo, él murió por Cristo en el Ecuador. Verdadera calamidad el no estar preparado cuando venga tu hora de enfrentarte al Creador. Hebreos 9:27.
Hebreos 9, 9:27, que dice así, Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pues cómo debemos nosotros de estar predicando por todos lados y diciéndole a la gente que se prepare. Sí necesitamos estar preparados. Amós 4:12. Amós 4:12. Y tú me dirás, ¿existe un libro que se llama Amós en la Biblia? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Yo nunca lo había oído. Pero sí, Amós es un libro pequeño de los profetas menores, un poquito antes de empezar el Nuevo Testamento. El libro de Amós son 12 libritos pequeños y el tercero o segundo es el libro de Amós. El libro de Amós. Déjame ver también encontrarlo aquí. El libro de Amós. Amós 4:12. Este versículo lo tenía mi mamá en la ventana. Toda la gente que pasaba por su casa veía este versículo, la última parte de Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Medio fuerte, ¿no? Pues sí, es mejor que te prepares. Aquí dice, oh Israel, porque estaba hablando de un pueblo que ciertamente no estaba nada preparado. Entonces, pues, qué importante es que reconozcamos nuestra situación ante Dios y tomemos medidas para arreglarlo. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Vamos a ver qué dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentir es una palabra muy importante, que quiere decir cambiar de rumbo. Vamos caminando hacia allá, pues ahora quiero que camines hacia acá. Caminar lejos del pecado, caminar hacia Dios. Yo reconozco que voy caminando mal, yo hago un cambio y empiezo a caminar a favor de Dios. Vengo a Cristo y lo tomo como el Salvador y dueño de mi vida. Eso quiere decir arrepentimiento realmente. Y número 2, en este pasaje de Lucas capítulo 13 que estamos viendo, el tiempo prestado que Dios nos concede para que hagamos algo con Él, que es venir a Cristo, y que viene en misericordia de no llevarnos antes de que eso suceda, viene a través de una parábola, de una analogía que Él utiliza y que, bueno, la gente va a entender muy bien porque eran agricultores que iban a entender esto. Quiere reforzar el punto de que estamos ya en tiempo prestados. Y dice la parábola aquí, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Bueno, las higueras son plantas que dan mucho fruto, que crecen mucho, inclusive hasta dan sombra. Ahí en Juan 1:48, ahí está uno de los que después fue discípulo de Jesús y estaba bajo una higuera descansando. Entonces la higuera es un árbol que debe de dar mucho fruto, pero esta higuera no estaba dando nada de fruto. Entonces este hombre fue al viñador, a su jardinero ahí que le estaba cuidando todo. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que
inutiliza también la tierra. Aquí tenemos a este hombre bastante molesto con lo que está pasando con su higuera, que realmente pues no le está dando ningún fruto. Esta parábola es una parábola muy clara contra Israel. Israel ha sido privilegiado de llevar mucho fruto. Te puse en el mejor terreno posible, te di los estatutos, yo he sido tu Dios. ¿Y qué ha pasado contigo? No me has dado fruto, al contrario. Entonces es tiempo de que yo te corte. Muy disgustado contra él. Pero puede ser una parábola para cada uno de nosotros también, ¿verdad? En donde Dios dice, yo te he dado tanto y tú no has hecho nada con eso. Entonces es tiempo de cortarte para que ya no tengas la posibilidad de compañerismo conmigo. Es una expresión no de preocupación de que no está teniendo fruto, sino de disgusto total, porque esa higuera no le da fruto. Bueno, pues viene el viñador, dice el versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, pues la cortarás después. Dale un poquito más de tiempo a este hombre que no ha aceptado a Cristo para que todavía tenga posibilidades de pasar la eternidad contigo. Este pasaje aquí en el idioma original tiene varias cláusulas condicionales en donde si supiéramos un poquito más de ese lenguaje la entenderíamos mejor. Si da fruto, una condicionante de tercer grado diciendo que es muy poco probable. No va a dar fruto, pero dale chance. Vamos a darle un poquito de tiempo. O si no, córtala. Una condicionante de primer grado que sí va probablemente con mucha certeza a pasar. ¿Sí? Pues esa es la trágica realidad de todo aquel que demora su posibilidad de ponerse en orden con Cristo. Pues cuántas personas, ¿verdad, Tere, que invitamos aquí todos los jueves y vienen, pero nunca vienen. Nada más nos amenazan que van a venir, ¿sí? Y que bueno, llegará el momento en que se acabó y Dios dice, ya no más para ti. Y entonces vendrá y cortará esa higuera de su lugar para que ya no pueda hacer más. Bueno, eso pasó con Israel, que aún teniendo al Mesías mismo entre ellos, les fue muy mal. Lo crucificaron y ciertamente el juicio llegó. Solo 40 años después, ¿qué fue lo que pasó? Vino Tito, que después fue César, pero fuera en ese entonces general del ejército, llegó a Jerusalén en el año 70 y hubo una destrucción horrible en Jerusalén. Dice la Biblia que no quedó piedra sobre piedra, inclusive el templo, nada. El juicio vino. Y sigue todavía. Los judíos sufren muchísimo, pero también para nosotros es una terrible, muy fuerte advertencia. Ponle atención a Dios. Él no está jugando. Él te busca varias veces. Ven a Dios antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones muy sencillas de todo este pasaje de Lucas? Primero es el privilegio de que estamos en un lugar en donde sí escuchamos de Dios. No solamente lo traemos en el corazón y ya sus leyes están ahí muy bien escritas, sino además hay muchas personas que nos hablan de Jesús y la Navidad y la Semana Santa y no sé qué, y Biblias por todos lados. Ahora con la tecnología es increíble lo que hay en el internet de la Biblia.
en diferentes versiones, en alemán, bueno, yo no sé, y hay 1000 estudios y 1000 predicadores, y tenemos un gran privilegio que se nos está presentando, y nosotros, ¿qué estamos haciendo con él? A mayor privilegio, pues más cuentas te van a pedir, ¿no? Romanos 9, 4 y 5. Romanos 9, 4 y 5, que dice así, Romanos 9, 4 y 5, está hablando de Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué privilegio tuvieron? ¿Qué hicieron con ello? Nada. Qué privilegio todas estas personas a quienes nosotros vamos y les predicamos de Cristo. Pero si no lo toman, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Sí? Bueno, sería número 1, pero número 2, que hay un tiempo limitado. Aquí dice que 1 año, ¿no? Hay un tiempo limitado para ti. Dios no va a contender con el hombre por los siglos de los siglos y de los siglos. Vendrá el fin de tu propia vida. ¿Y qué va a pasar? Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que dice Hebreos 10, 31, ¿no? Entonces tienes un tiempo limitado. Aprovéchalo. No lo tires. Sí, así es. Bueno, la tercera implicación es de que hay eliminación. Llega el momento en donde eres descalificado, porque no seguiste lo que Dios dice. No sé si sepas tú mucho de las Olimpiadas, pero ayer jugaron los chinos a la carrera de patinaje. Iban en primer lugar. Los descalificaron. No supe por qué, porque yo no sé mucho de eso, pero los descalificaron para afuera. ¿Sí? Y tú también puedes ser descalificado. Y aquí dice, córtalo, no da fruto. Ya le dimos mucho tiempo, se acabó su tiempo. Bueno, pues qué terrible que eso pudiera sucedernos a alguno de nosotros. Mateo 23, 38. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, dice la palabra de Dios. Bueno, la cuarta implicación de todo esto es que no es útil. Dice, pues me está usando el terreno, ¿para qué lo tengo allí? Córtalo. No tiene ninguna utilidad. No sirve. Y nosotros vinimos para glorificar a Dios. Entonces, ¿para qué estar aquí si nada más queremos ganar mucho dinero, tener 2 coches, tener una medalla de oro de no sé qué y no sé cuánto? No sirve para nada. Dios dice, ¿sabes qué? Córtalo. ¿Sí? Y número 5, que no hay permanencia, que viene el fin. Juan 7, 33. Juan 7, 33. Dice Juan 7, 33. Entonces Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Sí? Un poquito de tiempo. O Juan también 8, 21, que más o menos dice lo mismo. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pues sí, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación.
Hay que realmente ir y predicar el Evangelio a otras criaturas y decirles de Cristo. Tú ya lo tienes, tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú eres de esos afortunados, elegidos de Dios, predestinados desde antes de la fundación del mundo. Maravilloso, pero ahí hay muchos allá afuera que también necesitan escuchar de Cristo. Y es nuestra labor, nosotros somos los predicadores de este tiempo. Y ir y advertirles como lo está haciendo Jesús con mucha fuerza. Si no os arrepentís, vosotros también pereceréis igualmente, dice el versículo. Bueno, pues que Dios nos dé muchas oportunidades como las tuvimos ayer. Ayer tuve que cambiar todo mi plan porque de repente me hablan y vente al club y es a las 2 de la tarde y cómo que ya, bueno, ahí voy corriendo, ¿verdad? Para tener la oportunidad de hablar de Cristo con una persona. Y sí fui, sí, ahí cambié todo y le hablé al otro, tenía un estudio, yo, dame chance, llega a media hora tarde y yo llego y ahí voy, no sé qué. Bueno, y el helicóptero estaba descompuesto, pero de todas maneras, no importa, llegamos y lo hicimos. Que Dios te dé a ti muchas oportunidades también de hablar de Cristo. Señor, te damos muchas gracias por tener el gran privilegio de tener vida eterna. No la merecemos, pero tú en tu infinita gracia nos la has concedido gratis por medio de Cristo. Y ahora queremos, Señor, pues estar muy agradecidos contigo, sirviendo en tu obra, en tu viña, y saliendo para que muchas personas escuchen del gran regalo de Dios. Llévanos a todas esas personas que ya están listas y que reciban a Cristo y que tengan el maravilloso regalo que tú ofreces y que nosotros tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.